Buenos días, niños. Estamos 22 de diciembre del año 2021, 2 días antes de Navidad. Así que vamos a tener nuestra clase de estudios sociales. La última exposición de este año, porque el próximo año seguiremos con más exposiciones, de su compañero, pues Jair, que va a exponernos hoy acerca de Fabián Alarcón. Entonces, el tiempo es tuyo, Jair. El gobierno de Fabián Alarcón. Carrera política. Fue presidente de la Asociación de Escuela de Derecho y miembro del Partido Patriótico Popular, fundado por su padre, elegido concejal del municipio de Quito en la época del popular alcalde Sixto Durán Ballén. Integró la Comisión de la Reestructuración Jurídica del Estado, que redactó el proyecto de nueva constitución aprobada en el referéndum de 1978 durante el proceso de retorno a la vida democrática, impulsada por el Consejo Supremo de Gobierno. Ganó las elecciones de prefecto provincial de Pichincha para 1984-1988 y fue escogido presidente del Consorcio de Consejos Provincia 1984. El PPP se había fusionado con el Partido Demócrata, que se extinguió en 1988. Algunos de sus antiguos miembros se unieron al Frente Radical Alfarista. Retrato de Fabián Alarcón como presidente del Consejo Nacional. Como militante de este partido, Alarcón Rivera fue elegido diputado en 1990 y luego varias veces más ya como militante de este partido. Alarcón Rivera fue elegido diputado en 1990 y luego varias veces más ya como diputado provincial. Ya como nacional fue presidente del Congreso en los periodos 1991, 1992, 1995, 1996, 1997. En este último periodo se desató la crisis política a causa del gobierno del presidente Abdalá Bucaram, resultando en masivas protestas en su contra, ante lo cual Alarcón instó al Congreso Nacional a destituir a Bucaram, utilizando la figura de la incapacidad mental, efectuándose a esto por mayoría simple al 6 de febrero de 1996, siendo designado como presidente constitucional interino que provocó un caos constitucional. Destitución de Bucaram. Al darse la destitución de Bucaram, se desarrolló una grave crisis política. La vicepresidenta Rosalía Arteaga reclamó la sucesión antes de la medianoche del 6 de febrero, según la tradición constitucional instaurada en 1989. Ella debía reemplazar a Bucaram, pero esta norma fue eliminada de Constitución en 1995 por el Congreso Nacional a través de enmiendas constitucionales. La Embajada de los Estados Unidos defendía esta sucesión tanto porque se guardasen las formas de la democracia, como porque el embajador Leslie Alexander apreciaba a la vicepresidenta. Las Fuerzas Armadas garantizaban el orden de la Constitución. Alarcón convocó un congreso extraordinario en la tarde del 6 de febrero a fin de deponer al presidente para reemplazarlo. Se barajaban los nombres del presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema, segundo y tercero en la línea de la sucesión presidencial. Las causas constitucionales para deponer al presidente eran traición de la patria, cohecho y grave atentado contra el honor nacional que debían ser sentenciadas en juicio político votado por una mayoría de los 2/3 del Congreso.
El 6 de febrero, en la noche de los tres presidentes, el Congreso utilizó el artículo 100 de la Constitución para destituir a Bucaram. La incapacidad física o mental, siendo aprobada la resolución por mayoría simple a Bucaram, y eligió presidente constitucional interno a Fabián Alarcón Rivera. Bucaram rechazó el nombramiento de Alarcón. Ese mismo día, la vicepresidenta Arteaga se proclama presidenta constitucional, aceptando la resolución del Congreso a excepción del nombramiento de Alarcón. El 7 de febrero, Alarcón y Bucaram y Arteaga se declaraban presidentes, siendo Alarcón el único reconocido por el Congreso, mientras que Bucaram se mantuvo en el Palacio de Carondelet al no reconocer la resolución del legislativo, afrontando una manifestación popular permanente frente al Palacio de Gobierno. Arteaga, Alarcón, los jefes de los bloques parlamentarios y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegaron a un acuerdo en la noche del 8 de febrero. Confirmación de la ejecución de Bucaram, nulidad de la elección de Alarcón, encargó el Poder Ejecutivo de forma temporal a la vicepresidenta Arteaga, confección de una norma aclaratoria a la Carta Política sobre elección presidencial en caso de ausencia definitiva del presidente. Posterior a este acuerdo, en la madrugada del 8 de febrero, Bucaram salió del Palacio Presidencial y voló a Guayaquil, y puso su cuartel general en la gobernación. Pero los acontecimientos de los días posteriores le obligaron a huir a Panamá. El 11 de febrero, posesionada a Arteaga como presidenta de forma oficial y para quedarse más tiempo con el poder, Arteaga adujo que sus funciones durarían hasta cuando el Congreso estuviese facultado para elegir presidente, lo que implicaba una reforma constitucional con aprobación de los 2/3 de los diputados. Sin embargo, el 11 de febrero, 57 diputados eligieron a Alarcón presidente interino hasta el 10 de agosto de 1998. Muchas gracias. Ok, listo. De Fabián Alarcón podemos hablar algunas cosas. Realmente, aunque en 1995 se creó una ley que evitaba que el vicepresidente asumiera el cargo de presidente legalmente y apoyado por otros gobiernos extranjeros, le correspondía a Rosalía Arteaga el ser la presidenta. Inclusive el Congreso pudo haber decidido que ella siguiera en la presidencia, pero no querían. Lo que hicieron fue votar a favor de Fabián Alarcón, que en esa época era el presidente del Congreso. Igual no hizo buenas labores, no hizo, tuvo juicios políticos, inclusive estuvo preso por peculado y otras cosas más. Entonces, esta época fue una época de inestabilidad política muy grande, porque imagínense que la noche de los tres presidentes es conocida. Abdalá Bucaram, que no quería renunciar a pesar de que ya lo habían sacado y que no solamente era el Congreso, sino el pueblo el que lo quería fuera. Porque bueno, una cosa hubiera sido que el pueblo, que el Congreso decidiera que ya no lo quería, pero el pueblo sí, pero no, era el pueblo y el Congreso. O sea, los dos, porque había hecho quedar mal al país en algunas oportunidades. Entonces, es una de las cosas que tal vez no estuvimos de acuerdo. Yo tampoco estuve de acuerdo con que él fuera el presidente porque le correspondía
a Rosalía a ser la presidenta por ser la vicepresidenta constitucional. Pero bueno, fueron cosas que sucedieron y realmente es una época que espero no volvamos a vivir. Eso fue en 1997. Ustedes todavía ni nacían, a lo mejor sus padres ni siquiera estaban casados, quién sabe. Y hasta yo estaba soltera. Entonces fue una época que ustedes no la vivieron y espero que no tengan que pasar por algo así, porque ver que tu país está inestable es un poco complicado. No saber qué va a suceder. Pero bueno, afortunadamente, bueno, hoy en día tenemos un poco más de estabilidad, no la que debería haber, pero hay un poco más de estabilidad. Entonces, ¿cuál sería el deber? Hacer un resumen de las diapositivas de la exposición de Jair, ¿ok? Vamos a dar por terminada esta clase.